Hola, ¿cómo están? Pues recordarán que hemos estado revisando pues la historia de Inglaterra y cuando platicamos de Leonor de Aquitania, comentamos que era una mujer pues fuera de su tiempo, una mujer que fue una como punta de lanza en llevar muchas cosas a sus pueblos, tanto fue reina de Francia como de Inglaterra posteriormente. Ella cuando acompaña a su esposo Enrique II de Francia, había habido una convocatoria de uno de los papas llamando a todos los reyes para que fueran a recuperar Jerusalén y se formaron una especie como de caravanas llamadas las cruzadas. Leonor de Aquitania tiene que ver en la segunda cruzada. En ese viaje pues pasaron muchas cosas porque pues primero ella era una mujer muy hermosa, muy hermosa. Eh, y pues se le inventaban muchas cosas, entre ellas hubo el rumor de que posiblemente andaba con uno de sus tíos cuando hace la segunda cruzada y pues de ahí entra un pleito entre los esposos que se tienen que regresar y pasan por Roma. El papa pues trata de convencerlos para que ellos pues no se separen porque ellos ya se querían separar. Inclusive en esa estancia ahí pues los obliga a estar íntimamente sexualmente y Leonor de Aquitania pues va a quedar embarazada de otro hijo. Cuando ella regresa a Francia está en una época, pues se puede decir que tranquilos, hasta que ella se entera de que Felipe II andaba con un amante, pero no un amante de las que agarraban cortesanas o así, sino era como un amante pues ya muy formal, ya muy escandaloso, donde Enrique II estaba muy enamorado de ese amante y pues deciden separarse. En esa separación ellos argumentan de que ellos pues tienen un lazo de familiaridad y por eso les dan el divorcio. Poco tiempo pasó cuando ella conoce a Enrique de Inglaterra y que es menor 10 años que ella, se enamora Leonor de Aquitania perdidamente de él y se casan. Con él va a tener 10 hijos. En esa segunda cruzada, ella encuentra a un pueblo muy importante en la historia que son los sufis. Esos sufis le van a enseñar todos los juzgados de amor, donde se enjuiciaba a las personas que tenían una relación sentimental con alguien y los defraudaban, entonces eran como merecedores a un castigo por haber ocupado el tiempo y la confianza y abusado de ese cariño. De eso trataba esos juicios de románticos, porque ella mete el romanticismo a Francia y a Inglaterra, porque antes era una relación así como muy salvaje, nomás para procrear. Y a partir de Leonor de Aquitania empieza a haber otra situación. Pero una cosa que está pues media curiosa, porque en esa época pues todo era muy salvaje. Estaba la época de la caballería y ella vuelve a reincorporar todo aquel rito de la mesa redonda, del mito del rey Arturo con Merlín. Pero otra cosa importante que de eso trata este video, acerca de los cubiertos. De los cubiertos que ella va a introducir en Francia e Inglaterra. ¿Por qué es importante este objeto? Es importante aunque no lo inventó ella lo aprendió de los sufis, que era un pueblo que venía del Medio Oriente. Entonces lo incorpora a la mesa porque era un detalle importante que en esa época la gente comía con las manos. Inclusive hubo mucha censura porque estaba considerado como que iba en contra de la naturaleza de Dios que había dado las manos. Y que en lugar de ocupar las manos se ocupara un objeto metálico, que en esa época no eran metálicos sino eran de madera, pues iba en contra de todos los conceptos religiosos. Eso es lo que hace Leonor de Aquitania, pero no nomás fue ella, fue también la hija de un emperador de Bizancio y también lo va a volver a retomar Catalina la Grande en Rusia.
pues de eso se trata este video. En este video vamos a ir contando un poquito de lo que está pasando en el avance de este término de tomar, ¿cómo les podría decir? Pues la historia del tenedor. Se comenta que relativamente pues es reciente. Anteriormente la gente, ya les dije, pues estaba ellos comiendo con toda la mano, incluso existían tratados de buenas maneras que al usar los 3 dedos, porque se usaban así como 3 dedos nada más para agarrar la comida, o sea, no se agarraba con la mano, sino se agarraban 3 dedos y se comía. Entonces, esa era una práctica que se hacía y ellos pensaban pues que era de una buena manera tocar pues apenas la comida, dejando pues el meñique y el anular sin usar, o sea, en esta forma, meñique y anular. Los alzaban y tomaban la comida y se la introducían. Este tenedor llegó a principios del siglo XI. A Venecia dicen que desde Constantinopla ya estaba. Dicen que llegó de la mano de esa hija del emperador Bizancio que les comento, llamado Teodora, pero su uso se considera todavía como escandaloso, como un instrumento diabólico, según se comentaba, que ofendía a Dios, porque ya les digo que pues decían que Dios había dado los dedos para comer. Aquí se va a ir mencionando todo ello porque se encontraba la inhabilidad de los comensales para comer los tallarines semejantes a instrumentos tenidos en cuenta, que además el tenedor de la época eran planos, con 2 puntas. O sea, aquí se va a marcar, si aquí se dan cuenta, este cubierto ya tiene 3, ¿sí? Antes nomás habían 2. Y se empezó a darle ese uso porque había comida como pegajosa. En Venecia pues ya estaban todas las pastas, entonces era como pegajosa, y entonces agarraban el tenedor, enrollaban los tallarines, los espaguetis, las pastas y se las introducían en la boca, y esto es lo que pues marcaba un poquito más de limpieza, y fue siendo poco a poco aceptada. Todos estos instrumentos que se estaban haciendo en esa época, que ya le dije que los ocupaban para los tallarines, se iba haciendo un tenedor con puntas pues un poquito más manejables. Esto va a tener pues una evolución de más de 300 años en Europa, porque ahí es donde se empieza a hacer. Dicen que Catalina de Médici, en la boda con Enrique II de Francia, lo puso de moda también nuevamente en la corte francesa en 1533. Ya les dije que Leonor de Aquitania lo metió primero. Esta forma de tenedor ha sido sujeta pues a varios cambios, de ser un solo pincho para tener, que como les comento tenía 2 puntas, hasta llegar a los actuales, donde nos podemos dar cuenta que ya están en esta forma, ¿sí? Entonces, el tenedor ha ido evolucionando, como se dan cuenta. Hay tenedores que son un poquito más anchos, ¿sí? Van teniendo, pero esto es hasta que ya entra el acero inoxidable. Cuando entra el acero inoxidable va a hacer como un cambio. Todos estos cubiertos que pusieron en metal se manejó más o menos en la época de la Edad Media, pero nada más lo usaban la nobleza, las clases acomodadas. Todos estos cubiertos ha seguido un camino pues paralelo con las producciones de la humanidad, siendo un objeto muy sencillo hasta ser unos que han sido pues muy evolucionados. Inclusive se comentan que en alguna época fueron como una especie como de ver quién tenía poder. Lo catalogaron como objetos de poder. La gente que tenía mucho dinero pues tenía cubiertos, eran de oro, de plata, de cobre, y según el estatus social de cada persona eran los metales con los que se elaboraban. Entonces, por ejemplo, si había una boda, se regalaban cucharitas, un juego de 12 cucharitas más o menos,
pero se introducían ya el tenedor. Entonces, como se dan cuenta, toda esta evolución que ha ido marcando a lo largo de esta evolución en cuestiones, porque a veces usamos cosas, pero ni siquiera sabemos cuáles son los orígenes. Sé que hay cantidad de videos donde se comentan las cosas curiosas o inclusive se hablan del tenedor y de los cubiertos. Aquí, ¿cuál es lo que yo les quiero mostrar? Aquí yo les quiero mostrar que ahorita que estamos viendo Inglaterra, ahí aparecen los cubiertos y los mete Leonor de Aquitania. Cuando entremos a la historia de Rusia, también nos vamos a dar cuenta de que Catalina la Grande lo introduce. Eso era como para quitar el salvajismo en las mesas y tener un poquito más de higiene. Pues todo esto que yo voy comentándoles sirve nada más como para que ustedes vayan teniendo la curiosidad de que cuando ustedes estén comiendo y entre sus manos entre un cubierto, se acuerden de dónde salió todo esto. ¿Por qué fue? ¿Cómo se comía antes? Que nos cuestionemos, porque la historia de las cosas no nomás necesitan tener esa curiosidad, sino cuestionarnos qué tan inteligente es el ser humano que va inventando todo esto. La palabra cubierto proviene del francés antiguo, se llama couptier, que significa cuchillo en la Gran Bretaña. Así se decía, un cópter era alguien que fabricaba cubiertos. Dicen que en algunas regiones de la Gran Bretaña se hicieron famosas por la fabricación de estos cubiertos a fines del siglo XVI. Con estas especializaciones en espadas, que eran muy largas, otros en cuchillos y por supuesto en cuchillos para mesa, que eso lo hablaremos en otra ocasión cuando toquemos el punto de las cucharas o de los cuchillos. Ahorita estamos hablando del tenedor. Aquí para que nos demos pues bien claro esta definición de estos instrumentos que estaban diseñados como para pinchar la comida. Eh, Tenían pues muchas características, no tanto de higiene, porque todavía no se manejaban esos conceptos. Aquí era más bien como de no sentir pegajosas las manos, ¿no? De no ensuciárselas. Todo esto que vamos a ir viendo, por ejemplo, existían tenedores que le llamaban de fondue para ensartar pequeños trozos de comida y poderlos sumergir tanto en aceite caliente o en chocolate sin quemarse los dedos. Las otras eran, pues se puede decir que una forma como de poder manejar las frutas o inclusive cortar la fruta, no comerla directamente, la pieza completa, sino seccionarlas haciendo. Y entre los ricos, los hombres, era una modalidad que ellos tenían que cortarle la carne a los platos de la dama que tenían al lado. Si se recordarán, hay una escena en la película de Titanic donde el muchacho le quiere cortar la carne a la muchacha de Titanic, de la heroína, y una de las que eran nuevas ricas le dicen, no le vas a cortar la carne, en una forma como burlona, como diciendo que el hombre quería manejar hasta el último detalle de las acciones de la mujer como una forma dominante, pero en realidad es que era una costumbre que el hombre, en una forma de ser caballero, le cortaba tanto a las mujeres como a los niños. Ellos en esa forma podían demostrar pues que tenían buenos modales. Pues a grandes rasgos, acuérdense que yo nomás les voy dando sus pinceladas. Hay una gran variedad de la historia de los cubiertos y van a ver en qué materiales tan preciosos han estado diseñados. Aquí más bien se los quise yo contar porque interviene en la historia de Inglaterra. Pues espero que pasen un buen día y pues qué mejor que ahora que se sienten a comer pues cualquier comida que pues Dios haga que llegue a su mesa, háganlo con ese agradecimiento al Altísimo de que nos da la oportunidad de que a nuestra mesa llegue ese sagrado alimento. Y qué mejor si tenemos un cubierto al lado.
¿Para qué? Para recordar toda la grandeza que tiene el hombre, el ser humano, en inventar todo eso y que quede en su corazón, pues plasmado la historia del cubierto. Esto ha sido todo por hoy y pásenla bien.